Muy buenos días, queridos amigos, estimados hermanos. Hoy es martes 11 de mayo del año 2025 y vamos a reflexionar la lección de escuela sabática que se titula El canto de mi amado. Nadie puede negar que el Señor ha manifestado su amor y su justicia en este conflicto. Nadie lo puede negar. Y entonces, porque vemos mucho mal, el Señor podía haber hecho mucho más para prevenir el mal. La Biblia declara que para Dios no hay nada imposible. Esto en el sentido de que Dios todo lo puede hacer, pero escuchen bien, decide no hacerlo todo porque respeta nuestro libre albedrío. Sin eso, perdón, no podríamos amar realmente a Dios. Él mismo se pone limitaciones para poder mostrarnos su amor. Y en el siguiente pasaje bíblico tenemos una muestra ejemplar de ello. Isaías capítulo 5 versos del 1 al 4. Ahora cantaré por mi amado el cantar de mi amado a su viña. Tenía mi amado una viña en una ladera fértil. La había cargado y cercado, y despedregado y plantado de vides escogidas. Había edificado en medio de ella una torre y hecho también en ella un lagar, y esperaba que diese uvas, y dio uvas silvestres. Ahora pues, vecinos de Jerusalén y varones de Judá, juzgad ahora entre mí y mi viña. ¿Qué más se podía hacer a mi viña que yo no haya hecho en ella? ¿Cómo esperando yo que diese uvas, ha dado uvas silvestres? Debemos identificar en primer lugar los personajes que intervienen en este relato bíblico. En primer lugar, este relato es una expresión poética, artística, y vemos de quién viene esa expresión artística. Entonces, en primer lugar, el primer personaje que tenemos en este poema es su amada, a quien el poeta le canta en la viña misma, y es Dios quien se presenta como dueño de la viña. La viña es una representación del mismo pueblo de Dios. Isaías 1:8, y queda la hija de Sión como enramada en viña, y como cabaña en melonar, como ciudad asolada. Jeremías 2:21, te planté vid escogida, simiente verdadera de toda ella. ¿Cómo pues te me has vuelto sarmiento de vid extraña? Ahí está la base bíblica. Y sin duda Dios hizo todo lo que tenía que hacerse para que la viña diera buenas uvas. Pero a pesar de todo lo que hizo el Señor, dio uvas silvestres, uvas apestosas, uvas podridas. Con todo lo que se le había hecho, no era para que diera ese tipo de uvas tan malas, sino todo lo contrario. El asunto aquí es que, note bien, con todo ello dio malas uvas, y la pregunta clave sería ¿por qué? Ante esta sorpresa inexplicable, el Señor mismo invita a las mismas personas a juzgar lo que había ocurrido. Noten lo que dice Isaías 55:3. Ahora pues, vecinos de Jerusalén y varones de Judá, juzgad ahora entre mí y mi viña. Les hace esa invitación el Señor. Y entonces el Señor comienza a hacer preguntas porque está bien consciente de que no había nada más que podía hacerse a la viña. Isaías 5:4, ¿qué más se podía hacer a mi viña que yo no haya hecho en ella? ¿Cómo esperando yo que diese uvas, ha dado uvas silvestres? El Señor no solo había hecho todo lo que se podía y debía hacer, sino que dio todo lo que tenía para bendición de la viña. Y sin embargo, no dio buenos frutos. ¿Por qué? Porque ejercieron, note bien, su libre albedrío, y el Señor es muy respetuoso de ello. Por lo tanto, no podemos culpar a Dios por esa desgracia. Y sin embargo, muchos lo hacen porque no han comprendido este elemento del libre albedrío dentro del contexto del conflicto. Y para demostrar que el Señor lo había hecho todo bien y había hecho todo lo que tenía que hacer, solo es necesario voltear a ver a la cruz del Calvario, conteniendo a Cristo, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Pero ¿qué fue lo que sucedió con esta viña? Sucedió que hizo uso de su libre albedrío, y pese a todo lo que hicieron por ella,
decidió dar frutos malos. Dios en su Hijo había estado buscando fruto y no lo había encontrado. Israel era un estorbo en la tierra, pues estaba ocupando un lugar y estaba estorbando y no daba fruto. Su misma existencia era una maldición, pues ocupaba en la viña el lugar que podía haber sido para un árbol fructífero. Despojaba al mundo de las bendiciones que Dios se proponía darle. Los israelitas habían representado mal a Dios entre las naciones. No eran meramente útiles, note bien que fuerte, sino un obstáculo decidido. En gran medida su religión descarriaba a la gente, note bien, y obraba la ruina en vez de la salvación. ¡Qué terrible! En la parábola del del viñero, no ponen objeción, en la palabra, el viñero no pone objeción a la afirmación de que si el árbol permanecía infructífero, debía ser cortado. Él estaba consciente que había de ser cortado, pero conoce y parte los intereses y comparte, los intereses del dueño en cuanto a aquel árbol estéril. Nada podía darle mayor placer que verlo crecer y dar frutos. Responde al deseo del dueño diciendo: déjala aún este año hasta que la excave y estercole, y si hiciere frutos, qué bien, o si diere frutos, qué bien. El viñero no rehusó trabajar con una planta tampoco promisoria. Está listo a prodigarle más cuidado aún. Hará más favorable su ambiente y le prodigará la máxima atención. Sigue atendiéndola. En las colinas de Palestina, nuestro Padre Celestial había plantado su buena vid, y él mismo era el que la cultivaba. Muchos eran atraídos por la hermosura de esta vid y declaraban su origen celestial. Pero los dirigentes de Israel, pero para los dirigentes de Israel, parecía como una raíz en tierra seca. Tomaron la planta, la maltrataron, la pisotearon bajo sus profanos pies, querían destruirla para siempre. Pero el celestial viñador no la perdió nunca de vista. Después que los hombres pensaron que la habían matado, la tomó y la volvió a plantar al otro lado de la muralla. Ya no se vería el tronco, quedaría oculta de los rudos asaltos de los hombres, pero los sarmientos de la vid colgaban por encima de la muralla. Habían de representarla. Por su medio se podrían unir todavía injertos a la vid, note bien, y de ella se ha ido obteniendo fruto. Ha habido una cosecha que los transeúntes han arrancado. ¿Podría Dios habernos dado prueba mayor de su amor que al dar así a su Hijo para que pasase por nuestra escena de sufrimiento? Y como el don de Dios, el hombre fue el don gratuito, y su amor infinito, así sus derechos a nuestra confianza, nuestra obediencia, todo nuestro corazón y la riqueza de nuestros afectos son proporcional al don de Dios. Debe ser completa, sin ninguna reserva. Todos somos deudores de Dios. Él tiene sobre nosotros derechos que no podemos satisfacer sin entregarnos en sacrificio pleno y de buen grado. Exige nuestra obediencia pronta y voluntaria, y no aceptará nada que no llegue a esto. Ya decíamos anteriormente que el Señor no puede rebajar sus normas. Queridos amigos y hermanos, con dolorosa expresión y manera poética, el profeta narra la terrible situación del pueblo de Dios al decidir no escuchar su voz y hacer su propia voluntad. Ante esa situación, no existe nada más que Dios pueda hacer. Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y te dé paz. Y pondrán mi nombre sobre los israelitas y yo los bendeciré. Dios bendiga a cada uno de vosotros.